Un paciente llega a urgencias después de un accidente de tráfico, Glasgow de 10, bradicardia e hipertensión. ¿Qué haces primero? Si no tienes clara la respuesta en los próximos 30 segundos, este video es para ti. Esta clase es un reboot de entrenamientos previos de los médicos de urgencias de Clínica México. Empecemos. En urgencias que tenemos nosotros es más o menos la quinta y dependiendo del tiempo se puede llegar hasta la cuarta causa principal. ¿Ok? Lo primero, obviamente, como en todo paciente que llega a nuestro arribo de urgencias, tenemos que hacer nuestro triage inicial, recordando lo que vimos en clases pasadas, nuestra evaluación BLS y ACLS en caso de pacientes inconscientes y en caso de paciente consciente, evaluación primaria y secundaria, nuestro ABCD, nuestra sample para interrogatorio de antecedentes y presentación de caso y nuestra escala NEWS para estadificación de prioridad o de riesgo de complicación. Ya que tenemos esto específicamente para el traumatismo craneoencefálico, ¿qué datos de clínicos son relevantes? Pues el paciente está bradicárdico y recordar aquí sobre todo lo que es la bradicardia relativa. Acuérdense que un paciente de trauma usualmente va a tender a estar taquicárdico. Entonces, si tenemos un paciente de trauma craneoencefálico con frecuencia normal o baja, pues hay que valorar si eso no es resultado del mismo golpe. Que el paciente esté hipertenso y sobre todo esta conjunción de bradicardia e hipertensión son datos de alarma. Que el paciente tenga datos de trauma supraclavicular, ¿sí? A lo mejor no sabemos la cinética del trauma, pero tenemos datos clínicos de golpe en cuello, en cara, pues son factores de riesgo para un traumatismo craneoencefálico. Y cualquier déficit neurológico motor o sensitivo que pueda referir el paciente o que podamos encontrar, alteraciones de visión, alteraciones de movimiento, estado de conciencia alterado, todos estos datos que podamos ver en la exploración son relevantes para el traumatismo craneoencefálico y no debemos menospreciarlos. Muchas veces se conjuntan el consumo de sustancias que puedan afectar el estado neurológico, pero no debemos de asumir que la alteración neurológica es por el consumo de una sustancia. Primero hay que descartar que no sea por un daño orgánico. En cuanto a síntomas, los datos de relevancia, pues es la amnesia, las alteraciones de la visión, que el paciente tenga bradipsiquia o pensamiento lento, la agitación y también que el paciente nos refiera a cefalea severa, son los datos principales que vamos a buscar en este tipo de pacientes. Una vez que hicimos nuestra evaluación inicial, tenemos que tener o categorizar por la severidad del paciente. Sigue siendo la escala más vigente la escala de Glasgow, ¿no? La escala de Glasgow, sabemos puntaje mínimo 3, mayor 15. Un traumatismo craneoencefálico leve va de un Glasgow de 13 a 15. En esta escala, la tomografía va a estar determinada según los algoritmos o las escalas diagnósticas. Para niños vamos a utilizar la escala de PECAN y para los adultos la de Neuroland Charity Head Trauma. Estas escalas, ahorita aquí se las voy a enseñar. Esta es la escala de PECAM, la escala pediátrica. Nos divide si el paciente tiene menos de 2 años o mayor o igual a 2 años. Dependiendo de la escala nos va a poner los valores. Por ejemplo, si es menos de 2 años, después aquí si hay datos o signos de alguna fractura o alteración neurológica, agitación, somnolencia, repite o respuesta verbal alterada. Y aquí iremos contestando sí o no y dependiendo de los resultados, pues bueno, nos va a recomendar si se hace una evaluación, si se hace algún manejo o si se da la tomografía, ¿no? En este caso, por ejemplo, pues si le ponemos sí, te recomienda la tomografía. Si tenemos un paciente mayor de 2 años, igual, alteraciones del Glasgow, datos de daño o fractura basilar o alteración neurológica, si le ponemos sí, pues nos da inmediatamente que pegamos la tomografía, ¿no? Si le ponemos que no, aumenta a lo mejor la historia clínica, datos de focalización, vómito, cefalea severa. Si ponemos que no, pues a lo mejor no se da la tomografía. Si ponemos que sí, pues igual nos recomienda vigilancia y valorar la imagen dependiendo de la evolución del paciente. Estas herramientas, hay que recordar, son en el paciente con trauma moderado. No sé si se alcanzó a ver, no, ¿verdad? Creo que no se vio la imagen de esto. Espérenme tantito, se las voy a cambiar.
Perdón, ahora sí. Aquí sí están viendo ya la escala Pecan, es esta. Entonces, como les decía, lo dividen en menos de 2 años, más de 2 años. Ustedes van siguiendo el algoritmo y ya, dependiendo de los valores que den, pues bueno, nos pone si recomendamos o no la tomografía, ¿ok? Igual esta es gratuita aquí en el Endical, cualquiera puede ingresarla. La otra escala que vamos a utilizar en caso de que sea un paciente adulto, pues es esta, la escala de Neuerlands. Igual ahorita vamos a revisarla. En la escala de Nueva Orleans, pues nos pide si el paciente tiene cefalea, si tiene vómito, si es mayor de 60 años, si hay intoxicación por drogas o alcohol, si tiene amnesia, si tiene trauma supraclavicular o si hubo convulsiones, ¿no? Obviamente, mientras más vayamos subiendo puntos, pues nos va recomendando la tomografía. Mientras menos puntos vayamos teniendo, pues va disminuyendo el manejo de la tomografía, ¿ok? Entonces, es muy importante en el trauma craneoencefálico leve que utilicemos estas dos escalas. Ahora, si catalogamos el trauma craneoencefálico moderado, esto es un Glasgow de 9 de 12, recuerden que la escala de Glasgow se da la mejor respuesta neurológica que tenga el paciente. Ese es el valor que le vamos a tomar, ¿ok? Entonces, el Glasgow, si nos sale de 9 a 12, es moderado. Aquí tenemos que hacer una tomografía de cráneo simple. Y obviamente, si el Glasgow es severo, pues hay que hacer la tomografía de cráneo. Cabe recordar que no podemos mandar a un paciente de tomografía si no tenemos nuestro ABCDE bien asegurado. ¿Ok? Si no tengo bien evaluado mi ABCD y lo tengo asegurado, sobre todo la vía aérea, no puedo mandar a un paciente a tomografía. El riesgo de paro cardiorrespiratorio de un paciente de Glasgow severo que no está con la vía aérea asegurada o moderado es alto. Entonces tienen que asegurarse que tengan su ABCD bien hecho. Si el ABCD no está completamente asegurado, no puedo mandar el paciente a tomografía. ¿Ok? Ahora, en la tomografía del cráneo simple, que es la que vamos a solicitar, ¿qué vamos a buscar de manera dirigida? Pues fracturas en la bóveda craneana, recordar siempre la cinética del trauma, recordar mucho la lesión de golpe contra golpe para buscar lesiones, hemorragias o datos de edema o hipertensión intracraneana. Aquí hay un algoritmo que ya habíamos visto en otra clase, pero lo vamos a volver a repasar, de cuáles son los datos específicos que vamos a buscar en el ataque de cráneo simple. Recordemos lo primero, ¿cuál es el lado derecho? Solamente está en esta parte de la pantalla, después está el lado izquierdo, que siempre a veces nos lo marcan con una R, y las densidades, ¿no? Las densidades, cuando tenemos hiperdensidad o imágenes hiperdensas, usualmente es hueso, sangre, hipodensa o de menos densidad, pues es el parénquima, y según estos cambios de densidad, hipodensidad o hiperdensidad, vamos a buscar las estructuras. En el caso específico de trauma, pues vamos a buscar hiperdensidades para buscar hemorragias. Van a ser 4 estructuras que debemos de ver en toda tomografía de cráneo simple para poder decir que está normal. Si no vemos estas 4 estructuras, corremos un riesgo alto de que no haya o que esté alterada. La primera es el cuarto ventrículo, la segunda es la cisterna ambiens o perimesencephalica, encefálica, los ganglios basales, el tálamo y la glándula pituitaria. El cuarto ventrículo lo vamos a ver en esta zona, casi en la base del cráneo, justamente en el corte donde alcancemos a ver lo que es el cerebelo, y aquí vemos una parte del vérmix o de la médula oblonga. Aquí vemos el cuarto ventrículo. Si no alcanzamos a ver el cuarto ventrículo, por ejemplo, aquí en una imagen de tomografía que lo vemos reducido, esto puede ser por una acción de plexo coroideo, pero si está completamente tapado por una imagen hiperdensa, pues nos puede hablar de una hemorragia. Este es un paciente que va a ser hidrocefalia aguda. Si esto lo llegáramos a corroborar a lo mejor por resonancia magnética, bueno, aquí en tomografía vemos que está ocluido y desviado. Al hacer este paciente un estudio de resonancia, pues vemos que es por una tumuración, ¿no? La oclusión del cuarto ventrículo. Si logramos visualizar el cuarto ventrículo, pues lo siguiente que vamos a ver son las cisternas perimesencefálicas. Las cisternas perimesencefálicas están más arriba de donde se encuentra el mesencéfalo como tal. Y aquí lo que tenemos que alcanzar a distinguir es esta forma que se ve así como de corazoncito y los espacios que están alrededor, ¿ok? Hay pacientes que obviamente con mayor atrofia se pueden ver mucho mejor, pero debemos de alcanzar a distinguir esta estructura completamente.
Si no la vemos, como se ve aquí, no se alcanza a ver el corazoncito, pues esto nos habla de edema cerebral, ya está alterado. Aquí lo vemos, por ejemplo, bien. Entonces, sí, hay una alteración. Un paciente con trauma craneoencefálico que tiene edema cerebral, pues pierde estas estructuras del sistema, la cisterna ambiens. Vamos a evaluar que podamos ver los ganglios basales. Los ganglios basales son estructuras con cambios de densidad que se ven igual en la región talámica. Aquí los vemos como que un poquito dibujados, el núcleo caudado, que es esta pequeña estructura de aquí, lo que es la cápsula interna, que es esta imagen hipodensa, afuera de la cápsula interna, esta estructura que vemos el núcleo lentiforme, y por atrás, igual de la cápsula interna, tenemos lo que es el tálamo, ¿no? Entonces tenemos tálamo, núcleo caudado, la cápsula interna y el núcleo lentiforme, que es esta estructura. Que no alcancemos a reconocer o que no veamos estas estructuras o que las veamos de diferentes densidades, nos hablan de alteraciones. Por ejemplo, aquí pues tenemos un paciente que tiene imágenes hipodensas, extensas en las regiones de los núcleos basales y el tálamo. Esto nos habla de un proceso isquémico, ¿no? Por ejemplo, en este paciente. La siguiente estructura que vamos a buscar pues es la glándula pituitaria. La glándula pituitaria como tal no debemos de verla, lo que debemos de ver es el espacio que está donde está la dorsumcela o la silla dorsal, ¿sí? Si no alcanzamos a ver este espacio hipodenso que se vea ocupado, por ejemplo aquí, pues esto nos habla de alguna alteración, ya sea de edema cerebral o de hemorragia en la dorsumcela o en la silla dorsal, ¿ok? Y por último, el foramen magno, ¿no? El foramen magno lo debemos de ver en la base completamente de cráneo, y debemos de ver casi al final de donde se ve el corte de cerebelo y la médula y las tonsilas cerebelosas, debemos de alcanzar a ver un espacio. Si no alcanzamos a ver este espacio que está incluido completamente el foramen magno, dependiendo si es hiperdenso o hipodenso, nos hablará de hemorragia o de edema, ¿no? Aquí son algunas imágenes que sugieren también, no vemos el foramen magno, alguna tumoración. Aquí, por ejemplo, pues igual, está completamente ocluido. Y aquí si viéramos una ventana sagital, pues bueno, vemos cómo está un poquito ocluido por esta malformación de descenso, que es una malformación de Charlie, ¿no? Entonces, es muy importante cuando pidamos nuestra tomografía de cráneo simple que busquemos estas cuatro estructuras: cuarto ventrículo, cisterna ambiens, ganglios basales, glándula pituitaria y foramen magno, para poder decir que es normal o anormal la tomografía. Esto sobre todo en los casos que a lo mejor no encontramos a ver una hemorragia, no vemos una fractura evidente, pero nuestro paciente tiene deterioro neurológico, pues nos puede explicar alguna alteración de este tipo que lo que está teniendo el paciente pues es edema cerebral, ¿ok? Ahora, dependiendo del grado de severidad, pues viene lo que es la atención, ¿no? Lo primero es siempre asegurar la vía aérea en un paciente con trauma craneoencefálico. Si el Glasgow es menor de 8, o sea, 7 hacia abajo, pues tenemos que evaluar la intubación orotraqueal. Si el Glasgow es de 8 o mayor, pues siempre recordar mantener la vía aérea permeable. Esto lo han visto muchas veces con simplemente tener una buena posición de la vía aérea. Un paciente que esté 30 a 35 grados en semifowler con la cabeza neutra es suficiente para que la vía aérea esté abierta y no se ocluya. Valorar poner oxígeno si la saturación es menos del 92, pero recordando que una saturación normal no excluye que la vía aérea esté mal o esté bloqueada. Igual, como los pacientes que ya habíamos visto en pacientes inconscientes, lo que causa el deterioro es la retención de CO2, no la baja oxigenación, y no medimos CO2, ¿ok? Entonces es muy importante que no se confíen por una saturación normal. Estos pacientes también se deben de poner dos vías periféricas. En estos casos sí debe ser solución salina de 1.000 mililitros, puede ser para 2 horas para iniciar la reanimación. En dado caso que podamos identificar por tomografía o por clínica medidas de edema cerebral, pues podemos iniciar las medidas antiedema. Un protocolo que ya hemos manejado muy habitualmente aquí en la unidad es solución hipertónica al 17.7%. ¿Cómo la preparamos? Son 10 ámpulas de cloruro de sodio del 17.7 directo en un mitricet. Esto les va a dar 10 ámpulas en 100 mililitros de agua y vamos a iniciar a 3.5 mililitros por hora.
O en su defecto podemos utilizar el manitol, ¿no? A dosis de 0.25 gramo por kilo de peso en bolo, pero siempre recordar que el manitol pues, es un diurético osmótico, entonces nos va a provocar hipotensión. Entonces, si el paciente está ya hipotenso, no podemos utilizar el manitol. Anticonvulsivos, que es habitual que el paciente convulsione de manera aguda, las benzodiazepinas son las que se tienen que utilizar. En adulto, de 5 a 10 miligramos IV cada 10 a 15 minutos, máximo 30 miligramos. En el paciente pediátrico, podemos usar la vía intravenosa, pero también está la vía rectal. 2 a 5 miligramos aproximadamente cada 5 o 10 minutos. La dosis de mantenimiento o en dado caso que se decida una profilaxis anticonvulsiva, esto casi siempre son traumas craneoencefálicos con fracturas que se asocian o lesiones que se asocian con hemorragia, ¿ok? La indicación es utilizar leve tiracetam. La fenitoína se utilizó por muchos años porque era el único medicamento intravenoso disponible, pero ya está demostrado que el riesgo de taquiarritmias y el efecto profiláctico es bastante inferior que el levetiracetam. Entonces, la primera recomendación ya es levetiracetam. En adultos, 1 gramo IV, 1 gramo o gramo y medio, dependiendo del peso del paciente, para 30 minutos. Pacientes pediátricos, 50 miligramos por kilo. El esteroide. El esteroide está completamente contraindicado en el concepto de trauma cráneoencefálico. Incrementa la mortalidad, incrementa el riesgo de infección y no tiene ningún beneficio clínico, ¿ok? No hay ninguna indicación por qué poner esteroide. ¿Sí? Muy bien. 5 perlas antes de cerrar. Glasgow desde el primer contacto. No esperes el TAC para clasificar. TAC simple en moderado y severo, siempre, sin excepción. Glasgow en menor de 8, vía aérea avanzada. No lo pienses. Solución hipertónica o manitol para el edema. Manitol está contraindicado si te asistólica menos de 90. Esteroides en trauma craneoencefálico nunca. Aumentan la mortalidad, aumentan riesgos de infección y hay cero beneficio. Si te fue útil, suscríbete. Aprende hoy, salva mañana.